Un ratito de juego con la Panchis. Miren cómo las tiene. Vean. Pero en la casa la tiene así normal. Porque el roncar no nada más sucede porque sí, tiene una razón de ser y tiene una razón de riesgo muy, muy grande. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día en esta su casa. Hoy es jueves 15 de agosto. Voy a comenzar a darle una sacudida porque cuando se quedan los muebles que no movemos mucho, abajo de ellos está para llorar. Y aquí en la cama que me dejó mi hija, pues hay mucho polvo aquí abajo. Y como siempre ya me ven que ando siempre activa, limpiando aquí, barriendo allá, sacudiendo. Pues hoy no es la excepción. Ya me puse las plantillas a los zapatos que les enseñé porque no me los podía poner por esa razón. Miren los chicharrones de las plantillas que me regalaron mis hijos. Están limpias. Pero miren cómo se hacían así como acordeón con el pegamento que tenían. Ahorita todo esto, miren, ya le puse nuevas estas. Así de que esto se va a la basura. Ya ando más cómoda, miren. Estas plantillas dice que son de Andrea. Están muy cómodas. Ya se las puse a mis tenis que me regaló mi hijo. Y miren, con todas las cosas que tengo aquí en los cajones, miren cómo se llena de tierra. Ahorita moví todo. Ayer me fui a la calle prácticamente todo el bendito día. Me salí muy temprano para ir hasta donde está el infra y me llevé la máquina del CEPAP. A mi parecer estaba haciendo mucho ruido. No era gran cosa, pero no me alarmé, porque dije, estos equipos son muy caros, no son del instituto, y míos menos. Así que decidí mejor tomar cartas en el asunto y mejor, vámonos, dije Patricia, vámonos, no le hace que esté lejísimos, pero más vale que inviertas ahorita y no tenga yo que invertir más el día de mañana por la desidia de no llevar los equipos a revisión. Preferí contratar un taxi, un Uber, y no por flojera. Yo ya no me meto al metro regularmente. Ya no pago yo metro por la credencial que tengo del INAPAM, pero no lo uso por razones de que conozco el servicio, estoy viendo seguido noticias y veo todas las fallas técnicas que tienen, los accidentes que han surgido, y prefiero evitarme algún contratiempo de ese tamaño y mejor me voy a la segura. No me fui en el Metrobús porque se va atiborrado de gente, aun y cuando ahorita no son días de que los estudiantes están en clases porque son vacaciones. Aún y con todo y eso, el servicio del transporte público, amigos, está saturado. Imagínenselo en días normales de clases. Le pregunté a mi hermano Alfredo cómo él anda para arriba y para abajo con lo de sus trabajos, y él anda mucho en el metro. Le pregunté de la línea 9, que esa es la línea que me deja ahí en Patriotismo, que son del infra donde yo voy. Y me dice, no, carnala, ni te vayas a meter ahí. Dice, porque no cabe ni un alfiler. Como tú decidas, pero si decides irte ahí, que sea después de las 11 de la mañana, porque desde las 6 de la mañana hasta las 10 está que no se puede uno meter, pero para nada. Entonces dije, no, prefiero evitarme cualquier contratiempo y mejor le llamé a un carro y que me lleva. Dije, me voy en taxi y me regreso en camioncito. Y así le hice. Me fui y aproveché como por el rumbo de donde está este lugar,
queda relativamente cerca a la casa de Clarita, pues me di la vuelta a su casa. Le llamé antes de llegar porque no quise encontrarme con la situación de que no está. Ella anda con trámites porque la van a operar. Les manda cordiales saludos, los extraña. Ella es su cumpleaños el 19 de agosto. Por esa razón me di la vuelta a su casa y no me quería dejar venir. Como siempre, disfrutamos mucho juntas, somos muy afines y me fui con ella a comer. Disfruté un muy buen rato a su lado y estuvimos echando perico de mil detalles. No la quise grabar, no la quise incomodar porque ella no está bien ahorita. Generalmente sí, pero no quise grabar. Dije no quiero ser inoportuna. Ya mejor después, cuando se recupere, ella va a tener una recuperación un poquito larga porque le van a operar una patita, que anda mal con una patita. Y ya que tenga la recuperación y que ya pueda yo grabarla, se las comparto y ya lo saludará personalmente. La voy a ir a visitar, primero Dios, cuando esté convaleciente. Espero que sea conveniente porque ella tiene escaleras para entrar a su departamento y no sé cómo vaya a ser la situación de su cuidado. No sé quién vaya a estar a su lado, no va a poder estar subiendo y bajando escaleras como para estar yendo y diciendo, ¿sabes qué? Ahí te voy. No, voy a tener el cuidado de manejar y de coordinar la manera de que pueda yo llegar y que haya alguien que me pueda abrir para llegar a su lado, si es posible, ¿ok? Hoy voy a limpiar aquí, voy a comenzar. Los quiero mucho, les mando un gran abrazo, muchas gracias. ¿Qué les pareció la platicada con la tía Clau? Como siempre, la tía Clau tiene un gusto en saludarlos. Hoy me arreglé ya un poquito para ustedes, para estarles platicando. Me voy a poner a trabajar. Este mandil para comenzar. Ya pronto me voy a ir. Yo pienso que voy a ir ahí al mercado que les dije para buscar unos mandiles convenientes como los que me gustan. Yo pienso que voy a ir el viernes, primero Dios. Mañana, primero Dios, que es viernes, mañana. Ya no sé ni en qué día vivo, amigos. Voy a ponerles en cámara rápida un poquito de esta faena que voy a comenzar. Y aquí iniciamos, espero que les guste. Un gran abrazo, muchas gracias. Besos. Y comenzando con la faena, miren lo que me acabo de encontrar. Miren, qué bellos recuerdos. ¿Cómo ven lo que tengo aquí? Miren este tesoro escondido que tengo aquí. Miren lo que me dejó a guardar Erika de nuestro bebé Eden. Miren, ay, qué rápido ya se va a cumplir 4 años de que llegó a este mundo ese bebecito bonito, hermoso que tenemos. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan de toda esta ropita del bebé? De este nada más veo uno, no veo el otro zapatito de este. Miren. Miren este calzoncito que tiene hule. Miren esos calcetines de mi criatura. Miren. Miren sus primeras truzas de bebé y sus chupones de mi niño. Uy, mira, Eden, mira lo que tengo aquí, papá. Mira, corazón. Miren sus gorritos. Uy, mi niño. Miren. ¿Se acuerdan de sus babeos? Uy, qué bonitos. Miren sus calcetitas.
Ay. Bien. De mi chiquito. ¿Y esos pañaleros? ¿Se acuerdan de este? Miren qué hermosos. Uy, estos son más chiquititos, vean. Caben en mi mano, vean. Uy, miren este otro pañalero. Y de este, ¿se acuerdan? Este leoncito. Esta es una playerita. Oye, este está más chiquitito, este baberito, vean. Este. Bien chiquititito. Miren. Este es otro pu. Yo tengo todos estos tesoros aquí guardados de mi niño. ¿A quién más creen que me dejó? Se quedó haciéndome compañía el señor conejo, miren. Me lo dejó mi niño. Quise compartirles este espacio chiquito de nuestro bebé aquí en casa. Vamos a seguir con esta limpieza. Se me apachurró el corazón de ver sus recuerdos de mi niño aquí en casa. Un beso, vamos a seguirle, gracias. Vamos a guardar de nuevo todas las cositas. Miren su primera pintura de Eden. Está en un cartón. Pero miren, aquí está. Son recuerdos valiosos. Miren. Y aquí dejó sus rollos de la película de la cámara. Si llego a viajar, se los llevo. Aquí está su manta. Una de sus mantas. Un monedero de mi hija. Me dijo, usa esos, mamá. Para cambiar ya la mía. Bueno, cómo se mete el polvo hasta las orejas. Estos son libros de Eden, los de la escuela. Me dijo Erika que se los guardara aquí. Pues aquí están. Su collage de Erika. Aquí se va a quedar el señor conejo con los recuerdos de mi niño. Y aquí tengo más. Aquí está su ba. Y está su señor perro. Este yo se lo compré, ¿se acuerdan? Dije, no se deja agarrar bichi, abrazar bichi. Este sí lo va a poder abrazar. Aquí quédate, gato, bien acomodado. Me dejó su señor elefante. Tan limpiecitos, los lavé ya una vez. Aquí andan todos los manuales del brincolín. Y todos los muebles que compró Erika. Y de estas cosas de la cocina. Aquí tengo todo cómo se arma y cómo se hace. Entonces, todo. Aquí lo tengo junto para que si se requiere de desarmar o hacer, aquí está. Ya solo sacudo estos y ya. Pero ¿vieron lo que barrí? Salieron las piedras que quitó, lo que sacó Andrés, ahora que le vino a poner el zoclo aquí a la pared, lo que faltaba de la ventana. Aquí salieron ahorita. Como esto no lo mueve uno mucho, por eso se le acumula ahí. Bueno, pero ya acabé de limpiar este. Ya lo guardo. Ya traía rato que tenía yo ese pendiente de estos. Miren cuánta tierra. ¿Sí? Y eso que se ando limpiando y todo, ¿ven? No. Es un polverío. Dios guarde el hora. Aquí se quedó su bata de Eden. Y sus peces de pescar, miren. Aquí están esperándolo. Están sus cañas de pescar. ¿Y qué les cuento, amigos? Ayer que fui allá con Clara, cayó un soberano aguacero en la ciudad. Ay, no, está horroroso. Por muchas colonias está bien inundado. Pobrecita gente. Ay, me da tanta pena.
y tanta tristeza. Pero nosotros tenemos la culpa, porque por muchos años andamos tirando las basuras en la calle. Y cualquier cosa se nos hace fácil botarla ahí al piso. Comenzando por los chicles y cualquier cosa que tenemos en las manos que nos molesta guardar y todo, vámonos al suelo. Solo así. Porque en esa parte yo creo que voy a meter no sé si meter mis zapatos, mis tenis o qué, ahí. Voy a decidir. Voy a estudiar bien qué me conviene meter ahí. Al rato nos vemos, gracias. No crean, amigos, se me ha hecho raro que Erika no haya subido vlog. ¿Saben qué estoy pensando? Que a lo mejor andan de paseada. Ese trío más bien. Seguro se fueron por ahí de paseo, porque ni a mí me ha dicho nada de Erika. Bueno, no tiene por qué estarse confesando conmigo, ¿verdad? Más bien. El compromiso es nada más con su señor esposo y su hijo, ya. Y ya. Paramos de contar. Y aquí está todo bien polvoriento todo esto. Y ando sudando, vean. Está bien nublado hoy. No voy a tenerlos aburriéndolos más. Ahorita voy a terminar todo esto y platicamos en un ratito, ¿sí? Compré una silla ejecutiva que me hace mucha falta. Y ayer que anduve de vaga en lo del equipo del CEPAP, me llegó. Y me llegó en esa caja, nomás que la cuestión ahora voy a ver cómo se arma. Me va a ayudar mi hermano Alfredo, que anda por aquí. De aquí es todólogo. Y ahorita lo agarré, lo pesqué ahí con mi mamá. Así es de que ahorita lo vamos a armar. Hola, buenas. Vamos a ver si podemos armar esto. Creo que sí, ¿verdad? Así tiene que resultar. Ajá. Y así está todo desarmado. No más quiero estar de chismosa. Cuando me oye hablar con alguien, no, ahí viene a ver con quién estoy. ¿Viste? ¿Qué? Mande. Ahí viene a ver. Ahí viene a supervisar a ver qué estamos haciendo. ¿No? El gato. ¿Qué? Mande. ¿Qué pasa? Si ya te vi, hombre, tranquila. Vine a revisar todo. ¿Qué hacen? Mira, casi todas las cosas las mandan así para armar, ¿no? Siéntate. Vean, amigos, ¿qué tal? Miren. Ya quedó esto listo, porque paso muchas horas cuando estoy editando y ya voy a estar cómoda trabajando mejor. Muy buena compra, descansabrazos aquí y toda la cosa. Yo no hubiera podido armarla. Para eso luego los señores son los que tienen un chip integrado para hacer ese tipo de cosas. Muy bien. A ver. Ahí está. ¿Cómo la sientes? Está bien, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Se ocupan muchas horas cuando edito los vlogs y todo. Yo Ahí está bien. ya con esa. Mi esquina aquí anda supervisando. Miren, amigos, esta muñeca, la Pachis, como la tengo aquí. Este es su juguete preferido y la vuelve loca. Es un conejo.
Y ya como lo tiene. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Miren qué bonita muchacha está la Pachis, que hasta trae su moño ahí en el buche. Panchis, miren, cómo lo quiere agarrar. Ya no te lo vas a soltar. No, no se lo doy, no lo puede agarrar. A ver. Ay, ay, qué bonita muñeca. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Ay. Ay, Pachis, ay, la Pachis, ay, la Pachis. Ay. Mira. Ay. 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 Miren. Mira. Miren. Ay, carambas. Un ratito de juego con la Panchis. Si viene la Kim y me ve que estoy jugando con ella, viene y se la surte. ¿Verdad, mamá? Sí. Se pone celosa. ¡Ay! 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 Ya se trepó aquí. ¡Pachis! ¡Ay! ¡Pachis! Mira, la mamacita salude a los amigos. Aquí lo están viendo, mamá. Ay, Dios. Si aquí la están viendo. Nomás diga hola. Hola. Ya casi se va la mamacita, ¿verdad? Y está Ya nerviosa. me dijiste. O sea, primero Dios. Ajá. Primero Dios. Que sea su voluntad. Le quedó bien bonito su corte, ¿no? Sí, ya se cortó el pelo. Enséñeles, Ni se mamá. había dado cuenta ella. Enséñeles, volteé para allá. Enséñeles, miren, ya se cortó el pelo. Ya está pintadita y arreglada para el viaje. Está nerviosa para el viaje, dice que está nerviosa. Ay, 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 ay. ¿No me vayas a morder sin vergüenza? No, es bien cuidadoso. Buen día, gracias. Desde acá. A ver. Miren, mamá. Miren. Mira. A ver. ¡Ay! Ya fue a traerlo, miren. ¡Ay! Aquí se queda. Ya se le cayó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! ¡Ay! Llévaselo a la abuelita. ¡Ay! Le encanta jugar. Mira, manos de perro ahora. Panchis y Frida. Frida. Y la tía Clau ahora no saluda porque anda, Hola, pero no anda me de tomes, indigente. no me tomes, sí, ando de Ya indigente. sé, anda de indigente. Sí, de por sí, de indigente. No visible, eso queremos decir con indigente. Miren, y la Panchis todo el tiempo quiere comer. Dale. ¿Qué pasó? Engorda, manita. Miren cómo las tiene. Está comiéndose un taco la mamacita y miren cómo tiene a las dos ahí. Un cachito. A ti no, porque eres Pero si le dices que se tranquilice, lo hace. Para que le puedas dar sin miedo. Ay, pobrecita vieja. Ahí en internet sale un cuate que tiene una hiena de mascota. ¿Hiena? Una hiena. Ah, sí. Sí, he visto en el TikTok. La tiene en la casa así como perro. Como perro. Ay, pero esos están bien feos. Esas son bien peligrosas. ¿Pero qué crees que es bien cariñosa? Bien Lo que cariñosa. pasa es que la tiene desde Chiquitita. chiquita, la crió. Y Miren cuando cómo la las saca, tiene. la saca con un bozal. No lo sabes porque sí se pone loco. Vean. Pero en la casa la tiene así normal, ¿Cómo la llama y ahí ¿Le viene. damos? Y la caricia le hace juguetes. Y... A ver, ¿qué dice, amor? Qué bonito. Pero están grandotas. Te pregunto, así ¿ves que le damos? chiquitas, ya ven Ajá. así contra la gente.
Sí, está grandota, están altotas, ¿no? Menos Sí, está no, como por aquí. Despacito, dígale. Despacio, tranquila. Si no, ya no te van a dar. Tranquila. Pedito. Tranquila. Ya ves cómo sí está. No, es que hay que decirle que está media loca. Ya. Todo se parece a su dueño, jefa. Siento decirle que tiene toda la razón. Dame una servilleta. Toda la razón. Está bien. Ten, mamá. ¿Y cómo anda la Frida encima de mamá? A ver. Ya. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más en esta su casa. Hoy es domingo 19 de agosto y miren la hora que es, yo ya estoy lista. Vean, desde 20 para las 8 me bajé porque la mamacita dijo anoche, bajé a tomar cafecito con ella y me dijo anoche que quería ir a la iglesia a escuchar misa de domingo, porque ayer la señora se salió sola, ya casi no ve, tiene muy mal su vista y a nadie le dijo nada. Se salió a la iglesia, fue ahí a ver a sus amigas, a las mercedarias, escuchó misa y pues hoy quiere también ir. Como me enteré esta vez sus planes, porque no siempre comenta lo que va a hacer, pues yo me levanté desde las 5 de la mañana, me metí a bañar, me di un zarpazo y ahorita bajo al 20 para las 8 y la veo que todavía está en pijamas y todo, y que apenas se va a meter a bañar, que va a la misa de 9. Digo, sí mamá, está bien. Y bueno, pues este tiempo que en lo que ella se baña y se arregla y se cambia, pues yo voy a ocupar el tiempo, porque más tarde le dije que, pensando yo en que va a viajar, dije voy a hacer algo ligero para que pueda ella comer, que no le vaya a caer de peso, que pueda estar ligerito y que coma. Como sé que le encanta la verdura y a mí también, me puse a hacer un caldo tlalpeño ayer al mediodía y le digo anoche, le digo mami, le digo fíjese que así y así y así, y le digo pues anoche cociné esto y esto y esto, ¿a qué hora cree conveniente comer para que no vaya a estar con la pancita de farol para el viaje? No, si yo no pensaba ni comer ni tomar líquidos. Digo, pero no puede viajar tantas horas así nada más, se vaya a poner mal, le vaya a dar otra cosa, le puede bajar la presión y eso, y tenemos que cuidar muchas cosas. Y dice, sí, ¿verdad? Le digo, bueno, por esa razón preparé caldito así, así, así. ¿A qué hora? No, pues como a las 10 de la mañana. Le digo, bueno. Y ya pues está cocinado ayer, recién lo cociné ayer al mediodía, y eso le voy a dar en un rato más de que regresemos de la misa. Eso va a comer. Ya tiene todo listo, no va a llevar maleta en la parte de abajo del avión, porque no va a llevar ropa. Mi hermana para el lugar a donde va, no va a Los Ángeles, California, va a otro estado de América, de Estados Unidos. Le dijo que no llevara nada de ropa, que porque ella la va a juarear, que le va a comprar, y pues se va a ir solamente con una bolsa, una maletita, una mochilita que ya le bajé anoche, porque aunque no lleve ropa, va a llevar algún otro cambio de pantuflas o algo para cuando llega allá, que eso mi hermana no va a tener, porque mi hermana tiene la patita más grande que ella, entonces pues eso sí se va a llevar. Y le digo a mamá, le digo, no puede llevarse nada más la bolsa de mano con estas cosas, porque le lleva algunos otros detalles a mi hermana. Le digo, mire, esto mejor en una mochilita que lleve, no se va hasta abajo, pero va ahí en donde vaya, en el maletero de ahí arribita del avión, y ahí se lo ponen.
Mi hermana le consiguió un servicio, este servicio donde la reciben en una silla de ruedas por su condición física. Mamá está bien, pues ya es muy mayor, ya necesita apoyo y no puede caminar sola. Hay que llevarla con cuidado porque ya no mira bien y así. Entonces mi hermana le contrató ese servicio de la azafata. Le digo, mamá, no diga que usted puede, porque la mamacita es bien voluntariosa, luego no quiere parecer inválida y entiendo sus razones. Le digo, mamá, pero si le dice a la azafata, yo puedo pararme, yo puedo, le digo, le van a quitar el servicio que ya pagó mi hermana y es mejor considerar lo que le diga a usted, que se deje, que le hagan, que la ayuden, que la conduzcan y usted, mire, calladita se ve más bonita. Así le dije. Entonces, por esa razón, ya tenemos todo listo. Les digo que yo me bañé tempranito, a las 5 de la mañana, ya estaba yo en el agua. Hace rato hablé con Erika, platiqué con ella y con Eden. Yo ahorita que les voy a grabar parte de la salida de la mamacita ahí en el aeropuerto, espero poder. Y pues ahorita me voy a poner a platicarles un detalle que fíjense que me pareció muy relevante, esto que determiné ya a platicar con ustedes. Les había yo dicho que ya no sabía yo ni de qué hablarles. ¿Cómo no voy a saber de qué hablarles? Hay infinidad de cosas en las que puedo contribuir de alguna manera. A su servidora le encanta ayudar, le encanta poder ser útil a la sociedad de alguna manera. Y este es un medio que está perfecto para esa situación. Tomé unas anotaciones, miren, que estuve haciendo desde ayer. Determiné que lo iba a hacer porque hay muchas personas que están en riesgo y no saben. Yo he escuchado en muchos lugares, con muchas casas, que muchas personas que su marido ronca mucho o que su esposa ronca mucho y que no pueden dormir y mejor duermen en camas separadas porque no pueden descansar uno cuando el otro tiene ese problema y viceversa. Hay veces también que los jóvenes roncan y eso es muy de mucho riesgo. Por favor, escúchenme, porque esto que les voy a platicar ahora, que se va a quedar hasta el final de este blog, lo voy a poner este tema hasta el final de este blog y es de mucha relevancia que me presten atención y oídos y se pongan atentos, porque muchas personas no pensamos en esa situación y yo me voy a atrever a comentarles del tema. Obviamente ya hice mis investigaciones pertinentes, no estoy hablando como el Borras, nada más hablar por hablar. Recuerden lo que les dije, que a mí me gusta preparar las cosas de las que les voy a hablar, de las que les voy a decir, porque no me gusta ir así, a ver qué sale, a ver qué invento, no va por ahí. Y porque lo estoy viviendo yo en carne propia, se los voy a decir. Presten oídos, todas las orejas que puedan, pónganme atención. Es bien importante, y no por ustedes o porque ustedes lo padezcan, o porque todos estemos enfermos y porque la señora Patti tiene tache, todos tenemos tache. No, pero sí es importante que sepan todo de lo que les voy a hablar al final de este blog. Quédense ahí y acompáñenme hasta el final. Los quiero mucho. Ahorita, por lo pronto, voy a ocupar una parte del tiempo. Voy a mandar varios saludos para muchas personitas que me han hecho el favor de escribirme. Para Maribel López Ramos 2051, es @Maribel López Ramos 2051. Me pide que por favor le diga cómo es que uso el vinagre para lavar. Es bien simple, corazona. Lo puedes usar de 1000 maneras. El vinagre blanco sirve para limpiar
tanto para destapar el drenaje, fíjense, les funciona mejor que esos productos que hay en el comercio para destapar el sanitario o el drenaje. El vinagre blanco es más efectivo todavía porque deshace las cosas. Las patitas, cuando estamos muy cansados, le pueden poner un chorrito de vinagre al agua y les va a ayudar magnífico para los pies. Les va a ayudar en la ropa, cuando está manchada, por decirles, la ropa de la cocina. Hay que quitarles la grasa, lavarlos con el detergente. Eso yo me supongo que lo hacen en el lavadero, porque yo mis servilletas y los trapos de la cocina, yo no los meto a la lavadora. Lo bueno que aquí hay lavaderos, ¿sí? Entonces le quitan la grasa a la ropa o la prenda que tengan manchada. Le quitan la grasa, la lavan, la enjuagan bien, y ya que esté así, le ponen agua limpia en una bandeja y le ponen un chorrito de vinagre directo a donde está la mancha. Y quieren ponerle una mega embarrada de zote. Acuérdense que yo lo uso mucho. Le echan zote, no le echan agua, le ponen a la prenda ya enjuagada de como les dije. Le echan zote y le ponen el chorrito de vinagre y lo ponen al sol. Y si es para la lavadora, las lavadoras eléctricas tienen sus dosificadores donde les ponemos el gel, el suavizante de telas y el otro espacio que tienen para el cloro si es que lo usan. En la que tengo aquí en su casa tiene 3 espacios para poner cosas en la lavadora. Si no tuviese eso, la de ustedes, pueden ponérselo así directo a su lavadora. Si es que es de las antiguas que no tiene los espacios así, pónganle sus cosas y pónganle como si fuera el cloro, se lo echan así, el vinagre, un chorrito de vinagre. Eso les va a ayudar para quitarles el mal olor. El vinagre también en un traste, si lo ponen en su cuarto, en un cuarto que huela muy mal, que huela a patitas, que huela a sudor, que huela a mugre, que huela a lo que huela, el vinagre blanco va a eliminar los malos olores de donde estén. También en la ropa, le quita el mal humor a la ropa. De esa manera, póngale en su dosificador, si es una máquina con esos espacios para poner el gel, el suavizante y el cloro, en donde ve cloro igual, le ponen así, si le ponen cloro se lo ponen y enseguida luego le ponen el vinagre blanco ahí mezclado, no pasa nada. Así es como lo uso yo. Listo, María López. Ay, Yolanda López o J4PG. Eres de las primeras regularmente en los blogs de esta servidora tuya. Muchas gracias, te mando un gran abrazo del tamaño de oso polar así, grandotote. Muchas gracias, un beso enorme, corazón. @Tania Carolina Rueda para Palafox 9452. Un saludo para su mami que se llama Tere. Un gran abrazo, muchas gracias por ver nuestro canal. Es un gusto poder saludarlas. También un abrazo especial, grandotote para las dos, para Tere y para Tania Carolina. Para @Beatriz G. Martínez 405. ¿Por qué dije que no tengo hijos en el blog anterior? A ver, corazonas, muchas de las cosas que yo digo como que me las toman de mal. No me estén calificando con lupa todo. También tengo muchos errores. Soy humana como tú. Y si dije no tengo hijos, claro que estoy orgullosa de mis criaturas. Todas las madres lo estamos. Pero lo dije en sentido figurado. O sea, si lo dije así fue porque hablamos de que
la tía Clau y tu servidora nos vamos de pata de perro. ¿Por qué? Porque ya no tenemos hijos. ¿A qué nos referimos en haberlo mencionado de tal forma? En que ya no tenemos compromisos con los hijos de estarles haciendo de comer, de lavarles la ropa, de bla, 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 bla. Todo lo que tenemos que hacer como madres cuando tenemos hijos en casa. Por eso lo dije, ¿ok? No me lo tomes a mal. Muchas gracias. Y ya les dije, no me critiquen así con lupa, a ver, ¿en dónde pongo el tache o a dónde meto la pata? Please. Gracias. Un abrazo, Betty. Miriam Román 6261. Claro que le mando un gran abrazo hasta Veracruz. A tu mamacita que se llama Tommy. Y otro para ti, corazón. Las quiero mucho, que Dios las bendiga. Muchas gracias. A @Leticia Carvajal 7937. Me dice Leti que quiere las medidas de mi cocina. A ver, ahorita las tomo y te lo digo por aquí. Es un gusto saludarlas. Espérenme, voy a traer el metro. A ver, Leti Carvajal. Yo, miren ya cómo ando. Les voy a enseñar cómo voy. Casi nunca les muestro esto. A ver. Me puse estos tenis. Los traigo sin calcetines. A ver si los aguanto. Yo soy muy rara ponerme zapatos o cosas así sin nada, porque luego se me rozan las patitas. Soy media especialona en ese plano. A ver, voy a tomar las medidas y te digo cuánto mide, ¿va? Voy a tomarle el ancho, que desde dónde te gusta. A ver, de aquí del muro, de ancho mide 2 metros con 10 centímetros, ¿sí? Y de largo, eso es de ancho. Y de largo, vamos a medirle de aquí de la ventana hasta aquí, hasta donde llega el refrigerador, mide 2.45. ¿Ok? Contestadas sus preguntas, vamos a continuar con lo que sigue. Hola amigos, miren. Hola. Hola, buenos días. ¿Ya está lista para arrancar el vuelo, mamá? Sí, ya. Estoy nerviuda. Miren lo que se está comiendo la mamacita. Un plato de verduras, que es lo que quiero. Tlalpeño. No quisiera comer para que en el avión no me pase nada, pero no va a pasar nada, mamá. El vuelo ya es hasta en la tarde. Pero bueno, buen provecho. Gracias, ¿ustedes gustan? ¿Cómo está, mamá? Yo ya había más vieja. ¿La comida? La comida está excelente. Deliciosa. Ok, buen provecho. Bueno. Gracias. Ya estuvo tomando su cafecito con aceite de coco. Miren, ya se tomó la mitad. Con un poquito de galletas. Estas galletas. Y yo voy a tomarme el mío, que también tiene aceite de coco, ¿no? Y unas tortillitas calientes. Y ahorita vamos a ponerle aguacatito. Muchas gracias, buen provecho. Bye. La mamacita Gloria se va hoy en la tarde. Vamos a salir con ella como que alrededor de las 2:30 o 3 de la tarde para llevarla al aeropuerto. Y les voy a grabar ahí su salida, más bien su dejada en el aeropuerto. Sí. Está nerviosa. Bueno, yo creo que cualquiera para cuando viajamos estamos así. Yo me acuerdo cuando voy con Erika cómo me pongo nerviosa. Pues ya nos vamos, amigos. Hoy vamos a dejar a la mamacita. Ya hablan, Gloria. ¿Está bien? Ya vamos para allá. ¿Qué se llama la mamacita?
con servicio especial. Ok. Antes, cuando hacíamos los en vivos, yo les decía unas frases que eran bonitas. Son bonitas, son frases para reflexionar, son frases de amor, de reflexión y de vida, ¿sí? Y ahí les va. Decía Facundo Cabral: la vida no te quita cosas, te libra de cosas, te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No hay muerte, hay mudanza. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo sean. Además, el servicio es felicidad segura, como gozar de la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Cuando la vida te presente 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1000 razones por las cuales sonreír. De lo que les voy a hablar es de precisamente lo que yo tengo. Me ven marcada, posiblemente sí se me vea marcado. ¿Y qué les platico? Ahora que me estoy agarrando aquí. Este bendito grano ya se volvió a llenar, ya tiene el punto negro así feo ahí otra vez. Ya volvió a estar igual casi, miren. Ya no le voy a hacer caso. Sí fui con el médico para que me lo extirpara y todo. O sea, de nada sirvió, le sacaron hasta la bolsita y vuelto otra vez ahí está esa cosa. Vamos, y ya le pregunté a mi médico general, le enseñé que esto y me dice, pues otra vez a canalizarle, y le digo, ¿sabe qué, doctor? Le digo, a mí me da miedo que esto pudiera llegar a tener otro tipo de consecuencias como cáncer, como eso. Digo, por eso me daba cierto temor la situación como se me presentó. Y me dice, no, mire, si tuviera algún cambio, alguna cosa que le diera comezón, que que el otro, así, dice, entonces nos dice y lo manejamos. Dice, pero si está como está, digo, yo no voy a hacer nada por extirpármelo, por apachurrarlo, por sacarlo o que me esté poniendo. No, dice, no se ponga nada. Entonces no voy a ponerme ni fomentos, ni voy a buscar que se elimine así con cosas, con cuestiones de, ¿cómo le decimos? Cuando hacemos cosas caseras, eso no lo voy a hacer. Voy a dejarlo así. Y no lo voy a maniobrar, ni a manipular, ni a hacer nada. Bueno, entonces les decía yo que esta situación de la máscara, de la CPAP, porque pues fíjense lo que puede pasar, las complicaciones que pueden generar el tener apnea obstructiva del sueño. Las complicaciones pueden ser: aumenta el riesgo de ataques cardíacos recurrentes, accidentes cerebrovasculares y latidos cardíacos irregulares como fibrilación auricular. Si tienes hipoxia o hipoxemia, que son niveles bajos en la sangre, puede llevar a una muerte súbita a causa de los latidos cardíacos irregulares. Todo esto puede generarles un problema como este que yo tengo, que es la apnea del sueño. Esta situación no es tan simple o tan X. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera de qué significa esa situación. Pues yo aquí se las voy a decir, y se las voy a decir porque me importan, porque los amo, porque son personas igual que yo y porque muchas de nosotras desconocemos del tema. Los médicos que hacen
la prueba del sueño son neurólogos, otorrinolaringólogos o neumólogos. Acuérdense, yo pasé todo un proceso porque le hacen a uno un estudio y me lo hicieron dentro del Seguro Social. Si ustedes tienen Seguro Social, utilícenlo si tienen estas situaciones que les voy a enlistar ahorita, que les voy a leer, porque es muy, muy importante, porque el roncar no nada más sucede porque sí, tiene una razón de ser y tiene una razón de riesgo muy, muy grande que muchos desconocemos y es bien importante que me escuchen. Síndrome de apnea e hipopnea durante el sueño. Es un trastorno del sueño potencialmente grande en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar varias veces si roncas fuerte y te levantas con cansancio cuando despiertas. Es posible que tengas esto. Los principales tipos de apnea son los siguientes. La apnea obstructiva del sueño es la más común. Pasa cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el aire a los pulmones. La apnea central, que se detecta durante el tratamiento, también se conoce como apnea del sueño compleja. Síntomas. Las dos apneas, la obstructiva y la central, coinciden, por lo que a veces es difícil determinar cuál padeces. Los síntomas son los siguientes. Ronquidos fuertes son episodios en que la respiración se detiene mientras duermes. Jadear al respirar mientras duermes, despertar con la boca seca, dolor de cabeza por la mañana, insomnio, somnolencia diurna excesiva, que es la hipersomnia, dificultad para prestar atención cuando estás despierto, irritabilidad. Si presentas estas cuestiones que te acabo de enlistar y te suceden cuando despiertas, es muy posible que padezcas esta situación. ¿Cuándo debes consultar al médico? Cuando un ronquido es sonoro, indica un problema grave, aunque no todas las personas que roncan tienen apnea. Si tienes estos síntomas, pregúntale al médico. Las causas. Ocurre cuando los músculos de la parte posterior de la garganta son los que sostienen el paladar blando, las amígdalas, las paredes laterales de la garganta y de la lengua. Cuando todo esto se relaja, las vías respiratorias se reducen o se cierran. Por esto no recibes el aire suficiente. Esto puede reducir el nivel de oxígeno en la sangre. El cerebro percibe cuando no puedes respirar y por eso te despierta, para que puedas volver a abrir las vías respiratorias. A veces ni te acuerdas que despiertas. Es posible que ronques, te ahogues o suspires. Este patrón se puede repetir de 5 a 30 veces o más por hora. Esto no deja que logres fases de sueño profundo para descansar. ¿Y saben qué es lo más importante? Aparte de todo eso, que no le llega suficiente oxígeno a nuestro cerebro y por ahí puede venir un paro respiratorio, un paro de nuestro cerebro y bye bye de este planeta. Así de grave es. Los factores de riesgo, el sobrepeso, los depósitos de grasa alrededor de las vías respiratorias superiores pueden obstruir la respiración. La circunferencia del cuello, estas personas pueden tener las vías respiratorias estrechas. Las amígdalas también pueden agrandar y obstruir las vías respiratorias, especialmente en niños. Hay niños que roncan. Los hombres son más propensos de 2 a 3 veces que las mujeres. En las mujeres con sobrepeso o si ya pasaron por la menopausia, es cuando se presentan estas cosas de la apnea. La edad avanzada es más frecuente que tengamos esto. La congestión nasal,
Cuando tenemos problemas en la nariz, a veces ya ven que hay personas que tienen desviado el tabique. Eso da lugar a que cuando hay algún problema en la nariz, que no entra el aire suficiente al cerebro, es un riesgo muy importante, muy grande, y que lo pasamos por alto muchas personas, y que decimos, no, eso a mí no me pasa. Aguas, aguas. Porque a veces vienen las muertes repentinas y no sabemos, oye, pero si estaba bien, ¿qué pasó? Ahí está. Consumo de alcohol, sedantes o tranquilizantes también pueden traer a problemas así. Las enfermedades que pueden derivar por esta situación: la insuficiencia cardíaca congestiva, presión arterial alta, la diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, trastornos hormonales, accidentes cerebrovasculares previos y enfermedades pulmonares crónicas como el asma. Todas estas enfermedades pueden derivar tener apnea del sueño. Entonces, amiguitos de mi corazón y de mi vida y de alma y de mi amor, yo no pensé que esto que hago yo de la máscara, el oxígeno, no pensé que tuviera tanta información. Hay un mundo de información con respecto a este tema. Esto no es todo lo que encontré. Yo necesito y me interesa mucho que me digan ustedes si les interesa este tema. Todas las preguntas que tengan ustedes al respecto, tengan la seguridad de que la información que yo les doy o que les dé es por experiencia personal y porque investigo al respecto, no lo digo de dientes para afuera, ¿sí? Obviamente que la persona más indicada para todo esto pues son los médicos, porque son los profesionistas de la salud, pero como yo lo estoy viviendo en carne propia, me espanté mucho cuando leí todo esto. Yo dije, ay, voy a avisarle a los amigos, porque yo sé que muchos de ustedes que me hacen el favor de escucharme son personitas mayores, la gran mayoría, y me preocupan y me importan, y por eso estoy aquí comentándoles de este asunto. Tengo mucha más información y para el siguiente blog voy a tener un avance más profundo si es que les interesa saber más del tema, porque he descubierto muchas más cosas sobre este asunto. No sé qué les parezca. Nuestro canal está como estancado en una parte de nuestros amigos que no se suscriben. Ayúdenme compartiendo nuestro blog, no olvidando su poderoso like, y nos vemos en un siguiente blog. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias.